llamo Raúl. Vivo a las afueras de la Ciudad de México, específicamente en la alcaldía de la Magdalena Contreras. Los domingos me encantaba ir a caminar en medio del bosque para despejar mi mente y cargarme de energía. Escuchar el sonido de los pájaros al amanecer y cómo me pegaban los primeros rayos del sol en mi rostro. Me encantaba sentir aquella sensación. Acostumbraba a ir cada 15 días a la Marquesa o en ocasiones al Desierto de los Leones. Por lo regular, llegaba desde las 6 de la mañana, ya que tenía una ruta establecida, la que iba a recorrer. Me preparaba y comenzaba mi caminata. Me he encontrado a pequeños grupos de personas que también salen en medio de aquellos majestuosos paisajes que nos da la madre naturaleza, para despejarnos un rato de nuestra rutina. Bueno, hace 2 años, aproximadamente, me sucedió algo muy extraño. Debo recalcar que hago esto desde que tenía 18 años. Mi padre era amante del montañismo, así que yo heredé el mismo gusto que él. Actualmente voy a cumplir 39 este año. En todo ese tiempo no llegué a ver nada fuera de lo normal, salvo algunos animales silvestres, como lobos, conejos del monte, inclusive algunos búhos, y casos de jóvenes que se perdían por falta de experiencia, que más tarde solían encontrarlos. Pero nada que me alertara de algo que no estuviera bien en aquel sitio. Por lo regular, entre las 2 y las 3 de la tarde ya estaba de vuelta en mi auto para emprender el viaje de regreso a mi hogar. En esa ocasión, llegué un poco tarde a mi recorrido. Eran alrededor de las 10 de la mañana, cuando me interné en el bosque. Conforme avanzaba, noté algo diferente en el ambiente. Una sensación de inquietud que no había sentido antes, como si algo me dijera que tenía que irme inmediatamente de aquel sitio. Me encontraba en medio del bosque, completamente solo. Después de un rato de estar caminando, decidí tomar un breve descanso. Me senté en un tronco a tomar un pequeño desayuno, cuando algo a lo lejos llamó mi atención. Desviando mi mirada hacia la derecha, se encuentra un pequeño precipicio, quizás como a unos 100 metros de donde yo me encontraba. Tenía quizás algunos 6 metros de profundidad aproximadamente. No se encontraba tan profundo. De hecho, había maleza y algunos árboles que cubrían aquel sitio del terreno, que no se lograba distinguir que hubiera una pequeña barranca por aquella dirección. Pasaba en mis recorridos cerca de ahí. Claro que lo hacía, pero no me había percatado de aquel sitio hasta ese día. Era una especie como de una bolsa negra, o al menos la asimilaba con eso. Terminé de almorzar. Comencé a dirigirme hacia aquel lugar. Comencé a sentir mucho frío de la nada. Noté algo inquietante. Un cuervo me observaba desde las sombras de un árbol. Su presencia me golpeó como un cuchillo en el pecho. Al principio solo lo vi por sus ojos penetrantes. Estaba tan perfectamente escondido entre las ramas, envuelto entre las sombras, que incluso después de notarlo, dudé de mí mismo. ¿Era realmente un cuervo? Sus plumas no solo eran negras, eran muy oscuros. El negro más oscuro que he visto en un ser vivo. Algo muy raro, por cierto. Debo decir que era la primera vez que sentía miedo de aquel animal. Habían cuervos ahí, claro. Llegué a ver pocos, pero aquel en particular era muy llamativo. No hacía nada. No graznó, ni se inmutó ni siquiera cuando traté de espantarlo. Aplaudí, pero aquel ave solo estaba en un silencio sepulcral. Sus ojos estaban clavados en los míos, fríos y sin pestañear. Me quedé ahí parado, desconcertado, tratando de sacudirme la sensación de que esos ojos no eran normales, parecían muertos. En fin, traté de ignorarlo y comencé a caminar hacia el pequeño precipicio que había visto anteriormente. Mientras caminaba, volteé para ver si se encontraba aquel ave todavía en aquel árbol, pero para mi sorpresa, ya no había nada ahí, así que lo asimilé a mi imaginación. No le di importancia. Continué caminando. Comencé a bajar por aquel barranco con mucha precaución. Llegué a arrimar un poco de maleza y pasé algunos árboles metros más adelante. ¡Wow!
Me llevé una gran sorpresa. Aquello no era una bolsa negra, sino lo que parecía ser la entrada a una cueva, que se encontraba casi completamente tapada por la maleza crecida de aquel sitio. Eso significaba que hace mucho tiempo nadie la visitaba. O quizás se habían dado cuenta que se encontraba ahí. Me emocioné tanto como no tienen ni idea. Quería entrar e inmediatamente explorar, a tomar algunas fotografías. Pero, oh rayos, no tenía una linterna conmigo en ese momento. Para mi desgracia, mi celular solo tenía un cuarto de batería. Sabía lo que eso implicaba si me arriesgaba. Solo entré un poco alumbrando con mi celular. Parecía que era una cueva profunda. No estaba tan estrecha, de hecho. Podía caminar sin ningún problema. Ingresé como unos 10 metros. Apunté con la luz de mi celular hacia su interior y vi que necesitaba llevar más equipo si quería explorarla. Di unos aplausos y gritos, pero solo escuchaba el eco dentro de aquel lugar. Sin dudas aquella caverna estaba algo profundo. No quise arriesgarme y decidí mejor regresar a la salida. Al caminar hacia el exterior, sentí una fuerte ráfaga de aire helado pegándome en toda la espalda. Después de esto, un inminente escalofrío se apoderó de todo mi cuerpo. Volteé y creí haber escuchado como si unas piedras rodaran hacia mi dirección. Pregunté algo alarmado: ¿hay alguien ahí? Pero no recibí respuesta alguna. Pasó casi un minuto de silencio. Me dije a mí mismo: estás imaginando cosas. Así que decidí salir rápidamente de aquel sitio. Sin dudas, quería regresar. Así que lo programé para dentro de 15 días. Pero ahora sí traería todo el equipo adecuado para que no tuviera ningún inconveniente al querer explorarla. Seguí con mi caminata. Miré el reloj. Oh Dios, ya es muy tarde. Tenía que regresar si no quería que la noche me tomara por sorpresa. Llegué a mi coche, cuando ya estaba por caer la noche. Iban a dar las 7, por lo que poco a poco comenzaría a caer la oscuridad. Estaba por arrancar mi auto, cuando algo me llamó la atención nuevamente. Algo en las faldas del bosque. Había algo ahí. Comencé a mirar, como si una persona se hubiera escondido rápidamente. Tomé el volante para encender el auto. Volteé otra vez hacia el bosque. Fue cuando ahí en medio de los árboles contemplé la silueta de una persona. Se trataba de una mujer. Traía una especie de vestido antiguo largo, grisáceo, con un velo negro sobre su cabeza. Así que no se podía distinguir bien su rostro. Solo levantó uno de sus brazos, señalando hacia adentro del bosque. Volvió la cabeza hacia mi dirección y volvió a señalar con su dedo hacia el bosque. Esta persona comenzó a caminar, adentrándose en medio de los árboles, desapareciendo de mi vista. Me quedé impresionado y con miedo, debo admitirlo. Por un momento quise bajar de mi auto y correr para ver si lo podía ver nuevamente. Probablemente necesitaba ayuda, pero algo dentro de mí decía que mejor me fuera de aquel sitio, ya que la noche estaba por llegar. Me retiré sin ningún inconveniente, pensando en lo que había visto y pasado en aquel día en particular. Al llegar a mi casa, cené algo ligero y me preparaba para dormir. Estaba acostado en mi cuarto, cuando de pronto me quedé profundamente dormido. Pero esa noche, aquel cuervo que había visto en medio del bosque me había seguido hasta mis sueños. No recuerdo mucho del sueño en sí, solo que estaba haciendo algo alrededor de mi hogar. Sin embargo, en algún lugar sentía como alguien me observaba. Se trataba del mismo cuervo negro. Estaba observando. Lo noté accidentalmente. Cuando finalmente lo miré a los ojos en el sueño, me desperté. Me desperté jadeando y con el corazón palpitando con fuerza. Traté de quitarle importancia y pensar que era solo una pesadilla, pero la sensación permanecía conmigo. Pasaron los 15 días. Los días anteriores pasaron con normalidad. Llegué temprano, esta vez equipado para poder explorar aquella cueva. Estaba finalmente donde comenzaba el bosque. Estaba asegurando mi auto y preparándome para salir, cuando de pronto escuché una voz como si viniera del aire que decía: ayúdame, estoy aquí, por favor. Era la voz de una mujer. Quizás le calculaba unos 20 años.
Volteé hacia varias direcciones, pero no logré ver nada. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala jugada, así que traté de tranquilizarme. Ya no escuché nada y comencé mi recorrido hacia la zona donde había visto aquella cueva. Después de caminar por 1 hora y media, finalmente había llegado. Me senté en aquel tronco donde la vez pasada estaba descansando. Desayuné algo. Comencé a preparar mi lámpara de mano. Y una lámpara de esas que te pones en la cabeza. Estaba en lo mío, cuando por sorpresa me tomó un ruido inquietante. Eran varias ramas que crujían, como si un grupo de personas caminaran cerca de aquel lugar. Me paré inmediatamente para ver de dónde provenía aquel sonido. Saludé en voz alta, pero no recibí respuesta alguna. Así que simplemente lo asimilé que solo se trataba de algún animal silvestre de aquel lugar. Comencé a caminar hacia la cueva, cuando escuché el graznido de un animal peculiar. Volteé, y se trataba del mismo cuervo que había visto la vez anterior. Era el mismo, no había duda. Podía reconocer ese color negro penetrante y esos ojos sin vida. Pasó cerca de mí para finalmente aterrizar en un árbol. Al hacerlo, solo se acomodó y comenzó a observarme como la vez pasada. No hacía nada, solo me veía. De pronto, comencé a sentir la sensación como la de aquel maldito día. Un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Intenté tranquilizarme y olvidar todo. Llegué a la entrada de la cueva. Miré alrededor para ver que la zona estuviera segura. Preparé mis linternas y una cuerda por si las dudas. Revisé mi celular. Tenía toda la batería cargada. Empecé a caminar poco a poco hacia el interior de aquella cueva. Conforme iba avanzando, al interior sentía cómo la temperatura iba descendiendo lentamente. Después de unos 10 minutos de estar caminando, al alumbrar hacia el frente, me pareció ver a alguien como se escondía atrás de unas rocas. Me paré de golpe, alumbrando en aquella dirección. Después de unos segundos, comencé a decir en voz alta: Hola, ¿alguien se encuentra ahí? Pero no recibía respuesta alguna. Caminé hacia ese sitio. Al llegar, no había nadie. Me tranquilicé un poco, cuando de la nada escuché un graznido. Un graznido que sabía muy bien a quién pertenecía. Ese sonido comenzaba a retumbar por todo el sitio. Empecé a alumbrar hacia varias partes para ver si podía ver a aquella ave, pero para mi sorpresa, a lo lejos, vi algo que me hizo saltar de un gran susto hacia atrás. Parecía ser una persona, con una túnica negra con capucha, que se iba internando más hacia el fondo de aquella cueva. Comencé a sudar como nunca. Mi corazón palpitaba aceleradamente. Quería gritar del susto, pero mis gritos se quedaban ahogados en mi garganta. Solo veía cómo aquel ser iba desapareciendo al interior de la cueva. De la nada, sentí una mano tocándome el hombro y una voz gruesa que decía: Al voltear, la vi, como a 5 metros de mí. Era aquella mujer que vi cuando yo ya me iba a retirar de aquel lugar, pero esta vez no tenía su velo, solo su cabello largo que le cubría todo su rostro. El vestido era el mismo, solo estaba ahí parada. Podía sentir cómo me miraba. No me podía mover. Por más que quería salir corriendo de ese lugar, no podía moverme. Intentaba mover las piernas, pero estas no respondían. Para mi mala suerte, mi lámpara se apagó dejándome en completa obscuridad. No era cualquier obscuridad, era una obscuridad muy penetrante. No podía ver absolutamente nada. Nada delante de mí. Poco a poco comenzaba a escuchar varias voces, como si junto a mí estuviera un grupo de personas hablando entre ellas en un lenguaje que no podía entender, pero más que hablar, parecía como si estuvieran cantando, como una especie de alabanza que poco a poco retumbaba en mis oídos. Mis lámparas seguían sin poder prenderse. Como pude, tomé mi celular y prendí su lámpara. Esta encendió sin problema. Al hacerlo, todo se calmó. Un silencio sepulcral comenzó a rodear aquel sitio. Giré y alumbré hacia varias partes de la cueva. No había nadie.
Solo yo. Poco a poco comencé a tomar aire, a relajarme. La caverna parecía estar más profunda de lo que esperaba, pero decidí mejor regresar al exterior y volver en otra ocasión, pero ahora acompañado. Salí rápidamente de aquel sitio, tratando de sacudirme la inquietud, pensando que si realmente había vivido aquel acontecimiento. Durante el resto del día, no pude dejar de mirar por encima del hombro, pensando que alguien me acechaba a lo lejos. Ya no vi nada extraño de nuevo. Esa noche visité a mi padre en la vieja casa familiar que teníamos a las afueras de la ciudad, como a media hora de mi casa. Mi madre había fallecido recientemente, así que había estado yendo a ver cómo se encontraba. La casa siempre se sentía vacía sin ella, pero esa noche estaba extrañamente silenciosa. Alrededor de la medianoche, mientras me estaba quedando dormido, escuché un leve sonido de rasguños en la ventana. Al principio eran débiles, como si algo rozara el vidrio. Mi pecho se apretó mientras me arrastraba hacia la ventana. Apartando la cortina, no había nada ahí, solo el débil resplandor de la luz de la luna filtrándose a través de los árboles. Pero afuera de la ventana había una sola pluma negra. Mis manos temblaban mientras tomaba aquella pluma, mirando hacia las copas de los árboles para ver si lograba ver algo, pero no había movimiento, ninguna señal de nada, ni de nadie. Aún así, la inquietud persistía, desgarrando mi mente como un gran alfiler dentro de mi pecho. Me quedé despierto mirando el techo, hasta que finalmente el cansancio me venció y me quedé profundamente dormido. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con el sonido de una voz suave. Era la voz de mi madre, cálida y familiar al principio, llamándome como solía hacerlo cuando yo era niño. Raúl, mi niño especial, a darme un abrazo. Ven, acércate, ayúdame. Ayúdame, por favor. Ven a ayudarme. Estoy atrapada ahí adentro. Ayúdame. Mientras escuchaba, algo comenzó a cambiar. Ya no era exactamente su voz. Se volvió tensa, distorsionada, adquiriendo un tono burlón. Las palabras se volvieron confusas, imposibles de entender, hasta que todo lo que quedó fue una cadencia inquietante. Y entonces vino el grito de muerte. Fue un grito como ningún otro, un gemido de agonía y desesperación que atravesó la noche y me dejó clavado en la cama. La sangre desapareció de mi rostro cuando me di cuenta de que sonaba igual que ella, exactamente como ella. Mi cuerpo se congeló. El aire a mi alrededor estaba frío y quieto. Me obligué a moverme. Me tambaleé hasta la ventana. Me temblaban las manos mientras jalaba la cortina con mucho esfuerzo. El jardín de abajo estaba en silencio, bañado por una luz pálida y plateada, pero la luna era extraña, teñida de un rojo muy claro, parecía siniestra. Mis ojos visualizaban la línea de árboles, con esperanza de no encontrar nada. Pero fue entonces cuando lo vi, en lo alto de un árbol. En lo más alto del jardín se encontraba aquel cuervo, posando en una rama frágil, que se balanceaba de forma antinatural en el aire quieto. Su silueta era más oscura que el vacío que la rodeaba y se fundía a la perfección con la noche. Sus ojos seguían fijos en mí. Brillaban débilmente, como brasas encendidas. Parecían contener una especie de conocimiento retorcido. Su pico se inclinó ligeramente hacia arriba, casi como si estuviera sonriéndome. De pronto, logré escuchar una suave carcajada dentro de mi cabeza. Espero les haya agradado esta historia. Te invito a suscribirte al canal y compartir el video si te gustó. Nos vemos en un próximo video con una nueva historia.